Buenas noches, la investigación cuantitativa por Diego Balbuena Burgos, Universidad Manuela Beltrán. Vamos a hablar de las preguntas que estaban relacionadas en el texto, en el cual nos mencionaban qué caracteriza la investigación cuantitativa. Digamos que en el concepto de la investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión de diseñar entre ciertas alternativas usando magnitudes numéricas que pueda ser tratada mediante herramientas del campo de la estadística. Su naturaleza es descriptiva y permite al investigador predecir perdón, el comportamiento del consumidor. Digamos que en ese orden de ideas lo que le permite es poner a prueba la hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas, por ejemplo, en medición numérica, lo cual le permite al investigador, digamos, proponer adicional cosas como patrones de comportamiento, probar diversos fundamentos teóricos y poder explicar, digamos, ciertos dichos patrones relacionados con el mismo. Digamos que en esa parte es importante, aquí en la gráfica, que se debe tener por ejemplo, en el tema estadístico, una recolección, un muestreo, hay que hacer un análisis. Digamos que a eso hace relación como tal la característica cuantitativa. Pasando a la otra pregunta, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? En este caso, digamos, la metodología cuantitativa es conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo y suficientemente fundamentado y capaz de definir conceptos y analizar la forma concreta y mesurable. Ofrece también la posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorgar control sobre fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos, magnitudes. También, por ejemplo, brinda una posibilidad de, por decirlo así, repetir y se centra en puntos específicos tales como fenómenos. Además, se facilita la comparación entre estudios similares. Esto proporciona también, por ejemplo, la profundidad o los datos, la riqueza, la dispersión, contextualización de, por ejemplo, el ambiente, el alrededor, detalles, experiencias únicas y asimismo pues también aporta un punto de vista más natural a los fenómenos, por decirlo de esa manera, y así como más flexibilidad. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y versus el enfoque cualitativo? Digamos que se ha considerado estos dos enfoques como perspectivas opuestas, digamos que no son compatibles por decirlo así y no deben mezclarse. Como una, digamos que eso se ha visto como, se han visto como una, es una palabra muy poco conocida, dicotomía, en el sentido de que es rivalidad, emprender una investigación como blanco y negro, algo así. Pero hoy en día, digamos, la mayoría de de las metodólogos las consideran como extremos en un continuo en el cual se pueden situar, por ejemplo, no se debe ver como aproximaciones de rivales o competencias, sino que digamos que deben de ser ciencias que deben, aunque son opuestas, se necesitan una de la otra, es un más necesario, por decirlo de esa manera. Es posible pensar que una metodología que involucra lo cuantitativo con lo cualitativo. La metodología que se llama, que es mixta, provee diferentes tipos de conocimiento y ventajas de la investigación, lo cual se puede hacer de diferentes formas. Puede ser en paralelo, estudio cualitativo. Las ideas constituyen el primer acercamiento, por ejemplo, a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa a la realidad subjetiva. Un poquito complejo, pero digamos, digamos, basado en una combinación, siempre debe estar dirigida a convertir todos los datos cualitativos a datos cuantitativos y viceversa. Digamos que, digamos que en este caso, como se pueden divulgar las diferentes manifestaciones y discriminación que se presentan en las comunidades académicas de la corporación, por ejemplo, hablando de un tema de una universidad, entendiendo todos estos temas, estos conceptos, es importante entender que este enfoque no tiene que ir relacionado a que sean un tema de rivalidad o que hay alguien que necesite inclinarse más por lo cualitativo o por otro tipo de ciencia.
Digamos, no es un tema como político, digamos que no son dos bandos. Lo importante es tener la claridad de para qué sirven esas metodologías, en qué los involucran, a qué nos lleva, digamos, que podamos entender estas teorías, digamos, en ese sentido. Y, y de esta manera pues se puede entender de una manera más práctica y pues dentro del argot, digamos, universitario, lo que nos puede llevar a comprender de una mejor manera. Digamos que la base de la información que obtuve para esta actividad fue más en el tema de los artículos encontrados dentro del portafolio de la universidad. Hice algunas investigaciones, digamos, acá dejo relacionado un poquito el tema de los textos guías que obtuve. Traté de obtenerlos un poquito más de una manera, de un enfoque no tan cercano a esta época, sino un poco más a un enfoque más lejano, más alejado, digamos, de la realidad en este caso, para poder llegar a entender, eh, digamos, entender un poquito más el enfoque antiguo que el actual. Cada enfoque va variando o va teniendo una complejidad de investigación, radica en esto, cambian las estructuras, la forma de obtener los resultados puede que cambie porque pues ya no son manuales, son manipulables, los sesgos, las mediciones, las personas que pueden realizar bien la actividad de las prácticas, la población ha cambiado, facilita, digamos, en ciertos casos la comparación de estudios similares, pero digamos que las épocas han cambiado y estos enfoques también de la misma manera pueden ir cambiando. Mi nombre es Diego Balbuena, buenas noches.